Antes de que la batalla comenzara, la escena nos lleva a una amplia plaza donde el oponente de Iwe camina con paso firme, pero al mismo tiempo distraído, tan hundido en sus propios pensamientos que parece que el mundo a su alrededor no existe. Va hablando solo, en voz baja, analizando cada movimiento como si lo estuviera repasando cuadro a cuadro en su mente. Murmura para sí mismo que, como era de esperar, si sigue avanzando en esa dirección terminará perdiendo, porque todo el problema está en su brazo izquierdo, en la forma en que se mueve, en cómo la trayectoria de ese brazo se abrió apenas 2 grados más de lo que debería. Mientras se rasca la mejilla con calma, sigue murmurando y dándole vueltas a lo mismo, se da cuenta de que no fue casualidad, sino que su adversario fue capaz de leer el radio de su rotación y lo atrajo hacia su ritmo sin que él se diera cuenta. Entonces sonríe apenas y dice para sí, como disfrutando el reto, que eso es justo lo que esperaba, que está bien, que es genial, pero que la próxima vez no lo engañarán igual. Sin detenerse ni un momento, sigue caminando y explicando su idea en voz baja, casi como si estuviera entrenando mientras anda. Si logra doblar el brazo hacia adentro unos 2 grados y desplazar su centro de gravedad con una anticipación de apenas 0,1 segundos, entonces el resultado será completamente diferente. Está tan concentrado en todo esto que ni nota cuando tropieza de golpe con un ciudadano que venía en sentido contrario. El hombre le grita con rabia: «Maldita sea, ¿dónde estás mirando?», pero el muchacho no reacciona, sigue caminando sin siquiera girar la cabeza, tan atrapado en sus pensamientos que ni se entera de lo que pasa. A los pocos pasos, mientras sigue dentro de su propio mundo, sus labios se curvan en una sonrisa tranquila, convencido de algo que solo él entiende: en su mente ya ganó, en su simulación mental salió victorioso, y por eso dice en voz baja, satisfecho, que esta vez ganó, que ya ha resuelto cómo hacerlo. Continúa murmurando que los luchadores que dependen solo del físico tienen muchas limitaciones cuando la pelea es en equipo y que, si pudiera enfrentarse a 2 personas al mismo tiempo, todo sería distinto. El ciudadano que lo vio pasar se queda mirándolo con cara de asombro y molestia por su comportamiento, sin entender nada, mientras él se aleja, dejándolo atrás, repitiendo una y otra vez para sí mismo, casi divertido: ¿funcionará esto o no? ¿Será correcto o me equivoco? El hombre, aún confundido, solo alcanza a decir: ¿qué demonios le pasa a ese loco?, mientras la cámara vuelve a la arena de combate. Allí, la tensión sube al máximo. La cucaracha de Borak se prepara para lanzarse a toda velocidad y él grita con todas sus fuerzas, lleno de emoción, que esta vez todo será diferente, que ahora sí siente un poder creciente en su interior, que esta vez se los va a demostrar de verdad. Con voz fuerte anuncia su movimiento: extinción rápida, y la cucaracha sale disparada como un rayo, directa hacia su blanco. Sin embargo, el ataque apenas dura un segundo, porque antes de que logre tocar a su objetivo, algo impacta en ella, un proyectil la destruye por completo en el acto, dejándola hecha pedazos en el aire. Borak y Iwe abren los ojos con asombro al ver cómo su criatura se desintegra, y entonces la cámara revela de dónde vino el disparo. Aparece una criatura extraña, con aspecto de hongo, de la cual sobresale un arma. La criatura expulsa el cartucho recién disparado, aún humeante, y con una cicatriz marcada en su rostro dice con voz firme que eliminan primero al rango más alto, y que el próximo oponente está listo para caer. Con una expresión de satisfacción y sin ninguna prisa, se prepara para disparar otra vez. Eleanor, al ver esto, golpea su pierna contra el suelo para recargarla de energía y se prepara para su movimiento, sus músculos tensos, lista para lanzarse en cualquier momento. Iwe, viéndolo todo, le responde sin apartar la vista del objetivo, con una voz calmada pero firme, que lo sabe, que ya va, y la pierna de ella empieza a llenarse de energía, cargándose poco a poco, lista para la siguiente acción. Iwe se plantó firme, bajó el centro de gravedad, y con un grito que cortó el aire, dio la orden de saltar. En el mismo instante la criatura armada disparó y el proyectil pasó tan cerca que Eleanor lo esquivó por los pelos, lanzándose hacia la izquierda con un giro desesperado mientras gritaba con rabia que ya casi estaban ahí, que una vez más no los detendrían, y se acomodó en el suelo lista para contraatacar. Iwe le respondió con voz firme que cargara su puño también, y ella obedeció al instante, colocando su cuerpo en posición, sintiendo cómo la fuerza se concentraba en su brazo, balanceándose luego con todo su impulso directo hacia el enemigo, decidida a hundirle el golpe. Justo cuando estaba por alcanzarlo, Iwe, con la mirada fija y un tempel de hierro, dio una nueva orden y todo pareció cambiar de escenario. En su mente se dibujaron pensamientos intensos. Avanzar hacia una meta se le presentaba como caminar dentro de una oscuridad infinita, mirando solo un punto borroso a lo lejos, cargando la espalda con ansiedad y con pruebas interminables que dolían,
como si cada paso fuera levantar un peso imposible mientras los pies se niegan a moverse. Aún así, sabía que no podían rendirse, porque esa misma dificultad era la que los empujaba hacia esa luz en medio de la sombra. Levantó el dedo, con el rostro marcado por la determinación, y proclamó que por eso había decidido darle ese nombre a su técnica, y en un movimiento rápido, con voz que parecía un rugido, dijo: «Avance decisivo». Entonces Eleanor salió disparada como un proyectil humano, su puño repleto de energía, y lo estrelló con toda su fuerza en la otra criatura, provocando un golpe crítico que hizo temblar todo el lugar mientras la multitud estallaba en gritos y aplausos, ovacionando el ataque. Eyue, sin siquiera mirar a su alrededor, dijo con calma que no bajara la guardia, que todavía quedaban 2 rivales y preguntó dónde estaba el siguiente. Pero de repente todo se volvió borroso, el entorno se distorsionó y él se quedó paralizado, sorprendido, sin entender qué estaba pasando. Eleanor, viendo el peligro, le gritó qué estaba haciendo, y al ver que el enemigo se acercaba le ordenó que matara a ese tipo. Eyue contestó con voz fría que ya lo sabía, que iba otra vez, y ella insistió en que si acababan solo con ese tipo ganarían. Entonces él, con una mirada cada vez más fija, comenzó a repetir una y otra vez: si matamos solo a ese tipo ganamos, si matamos solo a ese tipo ganamos. Lo decía con tanta determinación que parecía otra persona, hasta que, en mitad de la frase, se interrumpió, sus ojos cambiaron y en sus pupilas aparecieron unos círculos extraños, como si algo lo poseyera, y con un tono hueco dijo: «Ganamos». Borak, al darse cuenta, gritó su nombre con desesperación, intentando sacarlo de ese trance. Fue entonces cuando se reveló la verdad: el supuesto enemigo al que Eyue intentaba destruir no era un rival, era su propio equipo. Mientras él seguía atrapado, la imagen mostró que había estado atacando al gato negro que estaba debajo de Eleanor. Borak, exaltado, le gritaba que despertara, moviendo la mano frente a su cara, pero Eyue seguía repitiendo «ganamos» sin reaccionar. Borak pensó con rabia y preocupación que era inútil intentar tocarlo, porque el contacto físico entre jugadores estaba prohibido durante el combate. Entonces entendió lo ocurrido: había sido instantáneo, tan pronto comenzó la pelea, aquel caballero desplegó algo extraño, como un ala invisible, y en el mismo momento Eyue perdió el control, atacando sin distinguir a los suyos. «Es un caballero del equipo Erosión Mental», reflexionó Borak, el ceño fruncido y la tensión apretándole el pecho. «Esos tipos son expertos en infiltrarse en la mente y destrozarte desde dentro sin ninguna condición previa, son increíblemente hábiles», pensó con angustia mientras veía la situación desmoronarse delante de sus ojos. Eleanor estaba al límite de sus fuerzas, sus músculos tensos y el brazo temblando fuera de control mientras la voluntad de Eyue se imponía sobre su cuerpo como cadenas invisibles que la arrastraban. Jadeando, con los dientes apretados, gritaba con desesperación que no importaba cuánto le disgustara ese gato, que por mucho que le molestara, matarlo en ese instante era una locura, que reaccionara, que despertara y la ayudara a detener esa fuerza que la estaba obligando a algo que no quería hacer. Por dentro, en el silencio de su mente, sus pensamientos eran como una avalancha que no la dejaba respirar, la presión que sentía en el brazo era muchísimo más fuerte de lo que había imaginado, un empuje tan sólido y tan preciso que bloquearlo era como intentar detener una roca con las manos desnudas. Llegó a pensar, por un segundo, que la única salida sería romperse el brazo izquierdo ella misma para librarse de esa fuerza, pero apenas esa idea cruzó por su cabeza la descartó al instante, porque sabía que un brazo roto la dejaría en desventaja para todo lo que vendría después, y la batalla estaba lejos de terminar. «¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto no puede estar pasando», pensaba, con los ojos abiertos de par en par, viendo cómo poco a poco perdía el control. Mientras tanto, unos metros más atrás, Borak trataba de mantener la calma, pero su mente no paraba. Con el ceño fruncido y el sudor frío bajándole por la sien, pensaba que ni siquiera los caballeros del equipo Erosión Mental, conocidos por sus trucos, podían llegar tan lejos. Este nivel de manipulación era brutal. Se repetía que, en teoría, no deberían ser capaces de algo tan complejo como hacer que todos los que rodean a la víctima fueran reconocidos como enemigos y que el afectado los atacara sin distinción. Aquello era otra cosa, algo diferente. «Esto solo puede terminar si destruimos al que está detrás de todo», pensaba, mirando cómo su cucaracha se lanzaba desesperada entre los ataques, aunque el panorama no podía ser peor. Cada paso que daba lo sentía más abrumador, escapar de los 2 jugadores rivales que quedaban era una tarea imposible. Uno de ellos se movía como un cuervo siniestro que descendía y atacaba sin descanso, y el otro, una criatura deformada con incontables manos que usaba para arrastrarse, cubría el suelo como una araña gigante.
De repente, Borak entendió la verdad, lo que Iwe había visto antes, todo lo que había percibido, no había sido real. Las escenas, los enemigos, las amenazas, todo eso era una ilusión sembrada en su mente mientras estaba atrapado por el control mental. La realidad era incluso peor. El rostro de Borak se ensombreció. La preocupación lo invadía y sintió por un momento la tentación de recurrir de nuevo a su movimiento de extinción rápida, su último recurso, pero sabía que si fallaba, si en ese estado fallaba aunque fuera por una mínima fracción de tiempo, todo terminaría allí mismo. No hay salida, no hay ningún método que funcione, pensó, y la idea que le quedaba era clara: correr, huir antes de que fuera demasiado tarde. Entonces miró hacia su compañera Aira, buscando apoyo, pero ella seguía allí, de pie, inmóvil, mirando el horizonte con una tranquilidad desconcertante, como si todo aquello no tuviera nada que ver con ella. Aira, reacciona, le gritó con todas sus fuerzas, pero ella no se movió ni un centímetro, no parpadeó, no respondió. En ese mismo instante, el gato y Eleanor seguían enredados en esa lucha terrible, ella peleando contra sí misma, intentando torcer el brazo que la obligaba a matarlo, el gato esquivando con torpeza mientras sus ojos se llenaban de miedo. La tensión se cortaba en el aire. De pronto, la imagen cambió, la cámara se centró en Iwe, en su rostro endurecido, en esos ojos que ya no parecían suyos. Con voz baja, sin emoción y con un tono que daba escalofríos, pronunció solo dos palabras: yo gané. Y en ese segundo, detrás de sus ojos se proyectó la imagen del ser que lo estaba controlando, la verdadera sombra detrás del desastre. No hubo tiempo para más. La escena saltó como un latido violento. Eleanor, con la respiración agitada, los músculos en tensión y la desesperación en el rostro, dejó que su brazo siguiera el impulso, en un solo movimiento, el golpe final salió disparado. La hoja cortó el aire y la cabeza del gato voló, cayendo al suelo mientras el silencio se apoderaba de todo. La imagen se congeló en ese instante, en ese final que nadie esperaba, y sobre la pantalla apareció el mensaje: no olvides darle like, suscribirte para traer más contenido como este, compartir con tus amigos y contarnos en los comentarios cuál fue tu parte favorita. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima.